Listo, estamos en vivo, pan. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas madrugadas. Esto acorde al momento en que nos escuchen, nos haga la audiencia de Alternativas el honor, la cortesía de escucharnos. Como todos los viernes a esta hora, que son las 18 menos 6 UTC, hora de Costa Rica, y hasta las 19:55 estaremos al aire en un programa nuevo de Alternativas. Esta vez corresponde a Alternativa Joven. Obviamente yo estoy haciéndole un ratito al dueño del programa, ¿verdad? Que es don Isaac. Y las compañeras por eso sí corresponden a la juventud, definitivamente, ¿no? Entonces, Alternativa Joven. Y pues con un tema tenemos hoy sumamente interesante que ya lo vamos a plantear. Alternativas es un espacio producido por el colectivo Reflexión Acción de Costa Rica. Ya estamos en el séptimo año, por dicha. Que gracias, reitero, a la generosidad de la audiencia y a la buena voluntad de quienes han integrado los diferentes paneles durante todo este tiempo, pues se ha ido extendiendo por todo lado y ya tenemos audiencia, por dicha, en diferentes lugares del mundo, ¿verdad? A muy corto plazo tendremos un programa desde Uruguay. Hay un enfoque ahí muy interesante. Estamos planteando otro con respecto a al recién aniversario de la República Árabe Saharaui Socialista, ¿verdad? Por allá estamos, vamos a ver cómo montamos un programa con esa temática. Con eso lo que quiero decir es que efectivamente andamos por todo lado y agradecemos, reitero, la gentileza. Alternativas es un programa sin fines de lucro, no lucramos, económicamente solo pérdida nos deja, por dicha, ¿verdad? Pero la satisfacción enorme de poder llevar una voz diferente, una voz alternativa precisamente en este mundo tan necesitado de alternativas justamente, ¿no? Alternativa no tiene banderías como tal, no tiene banderías politiqueras. Cada quien tiene su bandera política, ¿verdad? Aquí respetamos profundamente las creencias de cada quien, religiosas, políticas, sociales, culturales, etcétera, ¿verdad? Y Alternativas también, y esto es muy importante, tiene un lema, ¿verdad? Que lo cumplimos. Ese lema sí procuramos cumplirlo cotidianamente, ¿verdad? Que es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. El lema parece totalmente inocente, pero si lo desglosamos, y voy a hacerlo muy rápidamente, nos daremos cuenta de que es tremendamente, y en el buen sentido del término, revolucionario, ¿verdad? Empecemos por pensar libremente, cómo cuesta pensar libremente en este momento en el mundo, ¿no? Estamos amarrados por un montón de determinantes ideológicos, ¿verdad? Que nos va llenando la mente de un montón de basura, especialmente, ¿verdad? Y no solo la mente, sino que nos taponean, ¿verdad? Los sentidos para hacernos ver lo que los dueños del sistema quieren, ¿verdad? Y recordemos que las ideas prevalecientes en una época son las ideas de los dueños del poder económico de esa época, ¿verdad? Como decía alguien por allí, ¿verdad? Muy conocido y muy querido de mi parte, no es la conciencia la que determina el ser social del hombre, sino el ser social del hombre el que determina su conciencia, ¿verdad? Entonces, en este momento, pues en Costa Rica nos invaden, ¿verdad? Con un montón de, reitero, falsas concepciones sobre la realidad y nos sacan de la realidad, ¿verdad? Y por eso es que actuamos como actuamos, especialmente, por ejemplo, en el campo de la politiquería o de la política, ¿verdad? Que llaman acá en Costa Rica, ¿no? Entonces, lo que procuramos en primer lugar es invitar a la gente a pensar libremente, que no tengamos miedo de liberarnos, ¿verdad? Y en lo personal, considero que para uno de los primeros pasos para liberarnos es, y siempre lo repito, si queremos no conocer la realidad que acaece en el mundo, atengámonos a
los medios de comunicación tradicionales en Costa Rica, ¿verdad? Ahí nos tienen totalmente fuera de la realidad, ¿verdad? Opio, fútbol, respeto profundamente el fútbol como deporte, ¿verdad? Sano, maravilloso, ¿no? Pero ya cuando se convierte en un instrumento de la FIFA, ¿verdad? Que es una entidad por todas y todos conocida como mafiosa, ¿verdad? Y un negociazo enorme, pues ya se desvirtúa totalmente el asunto. Y con eso nos adormecen definitivamente, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, ¿verdad? Que tienen uno de los peores gobiernos, ¿verdad? Javier Milei y su combo, eh, al pueblo se lo está llevando el diablo, ¿verdad? Y por favor, investiguen. Nunca me crean lo que digo, por favor, investiguen, ¿verdad? Al pueblo se lo está llevando el diablo, pero lo tienen, como decía alguien por allí, pegando estampitas del mundial al pueblo, ¿verdad? Entonces lo tienen como loco con el mundial y de feria ahora viene el mundial, es el próximo mes, si mal no entiendo. Y entonces va a seguir el pueblo en apuros reales terribles, económicos, políticos, sociales, culturales, etcétera, pero con la marihuana esa, ¿verdad? De lo que fue, ¿verdad? Y en el campo religioso respeto profundamente las creencias de cada quien, ¿verdad? Pero la religión fanática destruye totalmente toda posibilidad de ver el mundo tal como es, ¿verdad? Y se me refiere a la educación tradicional, que no es tal, sino domesticación, la cosa se empeora montones y montones. Y las tradiciones familiares, ni para qué, ¿verdad? Nos meten un montón de tradiciones ahí raras, ¿verdad? Y entonces, en alternativas, pues, perdón, les invitamos a pensar libremente, a liberarnos de toda atadura, ¿verdad? Y ver el mundo a fondo con ojos críticos, analíticos, creativos, humanitaristas y ecologistas, ¿verdad? Y por dicho hay un montón de fuentes de información a las cuales atenerse, ¿verdad? Y entonces en Google, en lugar de estar buscando babosadas, metámonos, hay un montón de fuentes nuevas que no son la verdad pura, pero por lo menos nos ayudan a contrastar, ¿verdad? Y a hacer nuestro propio criterio, pensar libremente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en China está CGTN. Marca uno Google, ¿verdad? Y pone CGTN en vivo y salen los chinos, ¿verdad? Hablando en español, por cierto, ¿verdad? En Irán, ahora que está tan en boga la situación en Irán, esa invasión horrible de parte del gobierno de Estados Unidos y del gobierno israelí a Irán, ¿verdad? Dejo por fuera al pueblo estadounidense, al que le tengo un gran respeto, y al pueblo iraní también, perdón, al pueblo israelí, pero las argollas que gobiernan ahí son terribles. Entonces en Irán hay una emisora muy linda que se llama Hispan TV. Entonces uno marca en Google Hispan TV, ¿verdad? En vivo y sale Hispan TV. Nos venimos más para acá, ¿verdad? Entonces en Rusia está RT, ¿verdad? Rusia Today, todas y todos conocidos. Yo la tengo aquí en el teléfono, por cierto. Y entonces, bueno, la visión de los rusos. Y en Europa pues está la DW, ¿verdad? Alemana, está la Radio Francia Internacional, en España hay un montón, en Italia, en Estados Unidos hay una serie de emisoras que también transmiten en español o tienen su versión en español. En México ni para qué, ¿verdad? Es muy lindo lo que está pasando en México con la cuarta transformación, segundo piso, ¿verdad? Les recomiendo el canal 14, el canal 11, el canal 20 que es de la UNAM. En América del Sur hay un montón, ¿verdad?, de alternativas. En Ecuador, por ejemplo, con todas las revoluciones, está Radio Pichincha Universal, ¿verdad? En Chile hay una cosa ahí que se llama El Clarín de Chile. Bueno, en fin, hay un montón de fuentes. Me pueden llamar y les paso la lista, ¿verdad?, todas las fuentes existentes. Entonces, pensar libremente, ¿para qué? Para construir un país y un mundo integralmente mejores. Y ya con esto voy terminando. ¿Qué significa esta segunda parte de nuestro lema? Que el país en el que vivimos no es el mejor de los países posibles y el mundo en el que estamos no es el mejor de los mundos posibles. Y aquí ya voy terminando con algo que repito todas las veces que tomo el micrófono acá. El sistema que nos domina en este momento, desde mi punto de vista, y aquí hablo a título personalísimo, no comprometo para nada alternativas, ni mucho menos a mis queridísimas y respetabilísimas contertulias en esta noche, del compañero Isaac, es mi manera de ver la situación. El sistema que soportamos es capitalista, ¿verdad? Es eh, capitalista neoliberal, homicida, ¿verdad? Mata a la gente por todo lado, con tal de hacer plata, mata a la juventud con drogas,
con tal de hacer plata, mata a los seres humanos con guerras estúpidas, muchas de ellas. Con tal de hacer plata, destaza a los niños ahí para vender sus órganos, en fin, es terrible. Es ecocida, mata a la naturaleza, ¿verdad? Con tal de hacer plata, eh, con minas a cielo abierto, barren el mundo, sacan el petróleo desaforadamente, etcétera, etcétera. Homicida, ecocida, es plutocrático gobierno de los grandes ricos, que por dicha cada vez son menos, ¿verdad? Y esto es muy importante, ¿verdad? También cleptocrático gobierno de los ladrones e insoportablemente patriarcal, ¿verdad? Ese sistema por dicha no tiene viabilidad. Si seguimos ese sistema nos acabamos como especie y se acaba la naturaleza tal cual la conocemos. Entonces lo que proponemos es construir un mundo, un sistema humanitarista, ecologista y auténticamente demócrata participativo, ¿verdad? Y ahí ya me voy quedando. No sin antes, desde mi punto de vista, reitero, desde mi punto de vista personal, darle un gran viva a la revolución que en este momento se está dando en Bolivia, ¿verdad? El pueblo se está revelando con una gran fuerza en Bolivia, ¿verdad? Y pues, ¿qué digo? Denunciar definitivamente esa supuesta invasión a la hermana República de Cuba y obviamente gritar viva Palestina libre y soberana, ¿verdad? Y fuera el gobierno gringo y el gobierno israelí de la zona de Irán y sus circunvecinos, ¿verdad? Bien, por dicha tenemos un tema maravilloso. Los y las artistas y los y las literatos tienen la ventaja de construir mundos constantemente, ¿no? Y requisito fundamental para construir mundos es haberse liberado mentalmente, ¿verdad? Entonces yo pienso que quienes hoy están acá han logrado ese primer paso tremendo que es pensar libremente, ¿verdad? Y entonces para construir un país y un mundo integralmente mejores. ¿Y cómo lo construyen? Con esa maravillosa propiedad que tenemos los seres humanos de hacer arte, ¿verdad? Pero aquí ya me meto en terreno de especialistas, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto vamos a darle 2 minutos a cada una de las compañeras para que se presente. Entonces, en primer lugar, la compañera Lucía, adelante unos 2 minutos para que se presente rápidamente. Hola, un saludo cordial para todos y todas quienes nos están escuchando en este momento. Agradezco muchísimo la oportunidad a este programa Alternativas y me parece excelente este tipo de medios de comunicación alternativos que fomentan la comunicación entre personas alternativas. Bueno, mi nombre es Lucía Cordero, soy artista Cordero Miranda. Soy artista visual, soy profesora de artes plásticas eh, y estoy muy contenta de estar acá. Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti. Perdona que ya te tuté. No se Muchísimas preocupe. gracias a ti. Y excelente. Ahora, lógicamente, le daremos un gran espacio con muchísimo gusto a Lucía. ¿Verdad? La compañerita Irene, que es así como de la familia. Hola, buenas noches. A Luis Ángel, gracias por este espacio que es una maravilla escuchar que tiene 7 años ya alternativas. Gracias al compañero Isaac que está en los controles y por supuesto a las dos compañeras con quienes compartiré panel. Para mí es un honor estar en esta ocasión pues acompañando a Lucía, mi socia, no solo de la vida, sino del Museo de las Mujeres de Costa Rica, que gracias a esto es que, por supuesto que era un honor acompañarla, ¿verdad? A posicionar lo que es su obra y su voz en su trabajo plástico. Pues Irene Barrantes Jiménez de San Ramón de Alajuela, artista, madre, mujer trabajadora, activista feminista y pues nada, sigamos levantando esas voces de las radios comunitarias. Paso palabra. Muchísimas gracias, queridísima y respetabilísima Irene. Y ahora nuestra querida compañera Tatiana, por favor, que es madre de este programa, literalmente, y la pura madre en el mejor de los sentidos. Tati, adelante. Como sos, Paca. Bueno, buenas noches. Sí, un gusto de estar acá otra vez con un programa, una edición nueva, ¿verdad? De alternativas. Que recién, digamos, se me ha dado la tarea de organizar de vez en cuando.
pensé invitar yo a Lucía, digamos, porque, bueno, aparte de que somos ya amigas, y eso me honra mucho decirlo, también ella representa, creo yo, digámoslo así, un espacio y una verdadera alternativa. ¿En qué sentido? En que justamente yo creo que, como ya decía Panga, el arte y la literatura tienen justamente esa capacidad, ¿verdad? De crear mundos posibles y como estamos tan mal en el mundo y Ray Bradbury, por ejemplo, uno de mis escritores más queridos, decía, que para soportar tanta realidad había que hacer arte y hacer literatura, ¿verdad? Es por eso, pienso yo, que un programa como este, ¿verdad? Que busca justamente caminos nuevos para resistir el embate de ese capitalismo del que estaba hablando Panga, que nos tiene cada vez más asfixiados con los nuevos y recientes actos políticos, ¿verdad? Tan difíciles que está viviendo América Latina, el mundo entero con el problema de Palestina, con Trump en Estados Unidos, con nuestro gobierno recién electo, que al menos si por la víspera se saca el día va por un camino parecido al de Trump, Milley y compañía, pues de ahí estos espacios se vuelven no solo importantes, sino necesarios, ¿verdad? Y urgentes, precisamente para ir desmontando desde lo alternativo, ¿verdad? Justamente, eso que se vuelve hegemónico y que pareciera que nos quita la esperanza de pensar siquiera en otro mundo posible, ¿verdad? Entonces, gente como Lucía, que es artista joven, que además tiene un planteamiento político que, como vamos a ver, ella nos lo va a presentar en relación además de un posicionamiento de género, de reconocimiento del papel de las mujeres, que hoy en día también es necesarísimo, ¿verdad? De tomarse en cuenta y de subrayar incansablemente. Pues creí yo que era justo y necesario hacerlo, ¿verdad? Particularmente yo soy filóloga y bueno, escribo, ¿verdad? Poesía y doy clases en la UCR, en estudios generales y ahí estamos, por eso es que conocí a Panguita, de hecho, hace mucho tiempo dando en la sede de Occidente, yo ahora solo doy en la sede aquí en San Pedro, pero en la Rodrigo Facio, pues, pero sí, muy querida zona de San Ramón, que además mi familia materna es de San Ramón, entonces pues siempre se sintió la casa ahí, Tacares también, y desde ahí es que Panga y yo nos conocemos y siempre nos hemos involucrado una y otra vez en programas así locos, ¿verdad? Ambientalistas, poéticos, de cine, de todo hemos hecho, ¿verdad? Y ahora pues él, que me convoca a este nuevo espacio, la verdad me hace muy feliz y pues compartir también con los contertulias, Irene Barrantes, además, me regocija, debo decirlo, ¿verdad? Pero bueno, sin más, yo creo que podemos ir empezando y entrando en materia, ¿no? Porque la discusión tendría que girar en torno a cómo fue ese llamado que Lucía sintió hacia el arte primero, ¿verdad? Y cómo ella vincula ese arte justamente con hacer arte hoy, ¿verdad? En una Costa Rica como la nuestra. Creo yo que pues por ahí podríamos ir empezando. Pero bueno, no sé, Panga, si Mm. quieres decir algo más vos. Sí, Gracias. por dicha, bueno, muchísimas gracias, Tati. En verdad me hiciste recordar tiempos muy lindos, de verdad, el cine de los miércoles allá en la sede Occidente, ¿recuerdas? Sí, exacto. Una belleza. Y qué cine dábamos, siempre era prohibido para menores de 40 años, ¿verdad? Como 4X. Analítico, crítico, creativo, etcétera. Dos cositas nada más a agregar. Primero, obviamente, pues unirme plenamente, ¿verdad? A la lucha por la defensa de Lisa, ¿verdad? Sí. La defensa de Lisa es fundamental. A mí me tocó, por lo viejo que soy, ¿verdad? Por dicha,
vivir en la época de las cavernas, cuando no estaba Elise, y vivir en la época de las estrellas con Elise, ¿verdad? Hoy hubo un breve apagón aquí en Grecia, cayó un rayo por acá y bueno, algo pasó. Y yo le tenía una fe grandísima a Elise, si ese Elise lo recompone sin problema, ¿verdad? Y en efecto, Dios me libre hubiese sido, hubiese dicho mi abuela, Dios me libre hubiese sido, ¿verdad? Una empresa privada, ¿verdad? Nos pasa todo el fin de semana sin electricidad y sin pues internet. Entonces hay que defender, por favor, defendamos a capa y espada a Alice, más bien fortalecido, autónomo, para que esta cosa se desarrolle plenamente, ¿verdad? Fuera politiqueros de Alice, realmente, ¿no? Y la otra cosa, pues, es decirle al compañero Isaac, que es fundador, ¿verdad?, de Alternas 10, que cuando guste meterse está en su casa definitivamente, ¿no? Así es que adelante, Isaac. Y siguiendo el guión, pues entonces con muchísimo gusto, como ya bien lo sugería Tati, le damos hasta 50 minutos a la compañera Lucía para que nos cuente todo lo que le dé la gana y con toda libertad de expresión sobre su vida, su obra, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Me siento muy honrada por este espacio que me están dando. También uno se siente valorado como mujer y como artista, porque a veces, bueno, con Irene hemos hablado de eso, ¿verdad? De la invisibilización de las mujeres a lo largo de la historia, muy, muy clara, muy marcada. Y cuando uno le dan un espacio para precisamente tomar la palabra, es un poco intimidante porque uno no está muy acostumbrada a eso, pero es muy bonito y de verdad se agradece. Eh, Recientemente con el Museo de las Mujeres, precisamente eh, gracias a la fundadora del Museo de las Mujeres, Claudia Mandel, me hicieron una entrevista, unos estudiantes de la Veritas, y fue algo súper bonito. Ahora con esto, eso es algo que también suma a las experiencias vividas. Y lo primero que debo de decir es que mi familia me ha marcado muchísimo en mi decisión de ser artista. Yo, como quien dice, nací en una cuna roja, eso es definitivo. Eh, Mi familia, sobre todo de parte paterna, eh, me marcó muchísimo en la parte artística, tanto en la parte cultural como también, bueno, visual, porque mi abuelo era amigo de Manuel de la Cruz González, y también en la parte intelectual, porque mi tía era muy activista, muy fuerte. Y yo no sé si le suena a usted, ella se llamaba Livia Cordero, y es mi tía, mi tío Chico Cordero, mucha gente lo conoce, es como Tica Linda. Bueno, resulta que ellos me han marcado muchísimo, mi padre también, descansa en paz. Eh, y por el lado de mi mamá, hay muchísimos artistas que se dedican a hacer cosas con las manos, hay escultores, pintores, diseñadores gráficos y también mucha gente que le gusta las manualidades, cosa que también está ligado ahora, pero no es lo mío. Yo voy más por el lado de la pintura, del dibujo, de, de la cerámica escultórica. Entonces ahora, si me lo permiten, podría mostrarles algunas obras y explicarles más o menos en qué consiste los diferentes procesos creativos que he hecho. Lo que pasa es que necesitaría compartir pantalla y veo que no puedo. Tendría Isaac, que por favor, compartir pantalla. recomendármelo el anfitrión. Bueno, para mí el arte es una herramienta y es un arma. Es muy importante. Y bueno, también yo le preguntaba a Tati de qué tipo de programa era, ¿verdad? Porque no tenía la menor idea, no conocía el programa y ahora lo estoy conociendo y me parece muy interesante. Eh, Porque yo siempre, bueno, desde el 2007 más o menos, he estado involucrada con grupos, por ejemplo, primero estuve con Maíz, pintando pancartas con Rocío Alfaro, en la época de donde tenían el local en Barrio Amón, el Frente Amplio estaba a la par de Maíz, y ahí fue cuando me fui involucrando con el Frente Amplio y después ya ahora tengo una gran afinidad y estoy militancia en el Frente Amplio y realmente
creo que es un partido que representa lo que Costa Rica necesita. Ahora la Asamblea creo que es un gran balance de lo que están haciendo. Estoy muy contenta de que ellos estén ahí. Creo que van a hacer una gran diferencia. Y también estoy de acuerdo con todo lo que mencionó el compañero. El mundo ahorita es un lugar muy hostil, no solo para eh, las minorías, sino para todos los seres humanos, de todo tipo, de todas las etnias, de todas las creencias, eh, géneros, preferencias sexuales. Este, es un momento muy difícil de la humanidad y los jóvenes de hoy en día, yo los admiro porque son sobrevivientes. Y yo creo que una de las cosas que yo les puedo decir, que es que lo más importante es que seamos idealistas, que sigamos siendo idealistas, como el Che Guevara lo decía, seamos realistas, exijamos lo imposible. Entonces me parece que es una forma de resistencia ante un mundo cruel, a un mundo negativo, nefasto, pero como lo decían ustedes, me parece que ahorita más que nunca es más importante a crear un mundo interno donde uno puede eh, resistir, tener sus luchas, porque también el arte no es solamente una herramienta de comunicación, sino también es una lucha para vivir en este mundo, ¿verdad? Y tener razones para vivir. Entonces, bueno, más o menos les voy a hablar un poquito de mi, de mi proceso creativo. Primeramente, yo estuve bueno, en el 2000, inicio de 2000, a mediados 2000. Por ahí, por ahí. Por ahí, en la Escuela de Bellas Artes de la UCR. Fue algo hermoso, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Esa escuela es preciosa con todos sus defectos, pero el ambiente que se respira ahí es totalmente, es, es muy, como que seduce, es algo muy seductor, no sé, es como que desde un inicio uno dice, wow, yo quiero estar acá, quiero aprender todo esto, no sé en cuál carrera voy a estar, yo decía esto. Y yo decía, voy a meterme de fijo, yo no sé qué. Y mi mamá me decía, bueno, pero Lucía, ¿qué vas a hacer como artista? ¿Vas a estudiar pintura, grabado? ¿Qué vas a ganar con eso? Ella no se acuerda, pero ella sí me lo decía, yo sí me acuerdo de eso. Entonces yo dije, no, pues yo quiero tener un salario. Entonces ahí fue cuando yo decidí estudiar diseño gráfico, porque me parecía que era lo que podía generar más dinero. Ya después empecé a ver unos documentales de unas mujeres alfabetizadoras, uy, no, Dios guarde, alfabetizadoras que fueron en una misión eh, al Amazonas. Entonces ahí yo empecé a ver la función social. Yo en ese momento estaba súper joven y estaba viendo la función social de la educación y me empezó a interesar. Todavía no puedo compartir pantalla. Eh, Eso me pareció que podía hacer lo que me gustara. Y es muy dinámico porque también soy una persona muy extrovertida. Entonces ahí fue cuando empecé a decidir que quería estudiar educación. Y entonces ahí decidí de fijo ya enseñanza de las artes plásticas. La carrera estaba abierta, en este momento está cerrada. Entonces resulta que gracias a Dios, ¿verdad? Pude entrar a la escuela. Fue toda una lucha para poder entrar, no pasé el examen de aptitud, tuve que aprender a dibujar en un año, aprendí todos los días, dibujaba bodegones, luego pude entrar, fue muy, muy bonito, ya cuando logré entrar a la carrera. El principio de la carrera fue sumamente académico, con bodegones, con dibujo, eh, con todo lo que se aprende, ¿verdad? Diseño, ah, volúmenes, volumetría, etcétera. Fue demasiado, demasiado bonito. Y bueno, aquí podemos ver algunas fotillos, los que me están viendo de la universidad.
Ay, qué jovencilla me veo en esta Qué foto. linda. Wow, qué cara de niña. Bueno, aquí vemos una reproducción de Leonardo da Vinci. Este fue el primer dibujo que tuve buena nota en todos, porque la verdad fue muy difícil. Porque yo tengo desarrollado muy fuerte el área creativa, el área racional que mide ángulos, proporciones y todo eso, la tengo totalmente atrofiada. La tenía. Ya después empecé a desarrollarla. Empecé a desarrollarla con mucha práctica, demasiada práctica, muchísima, más de la que el profe me dejaba. Yo hacía tareas por mi cuenta. O sea, yo realmente me la creía. Y ahí llevamos todo lo que es figura humana, eh, bodegón, etcétera, todas estas cosas que se llevan en la escuela de artes, ¿verdad? Y es un gran esfuerzo, la verdad, para todas las personas que estuvimos ahí. Por eso es que aprender a dibujar es un gran placer y es algo hermoso. Y realmente se lo recomiendo muchísimo a la gente. Esto que vemos acá es un dibujo, pero esto es algo que hice muy recientemente, así como el año pasado, que participó en el Museo de las Mujeres, que tiene una connotación feminista y es un autorretrato, ¿verdad? Nosotras podemos, se titula. Pero bueno, se coló ahí dentro de los dibujos académicos. También tuve una época en que hice una serie que se llama Alimañas, que son animales en cerámica totalmente estilizados eh, ninguna voluntad de ser académicos ni ser realistas, sino más bien ser estilizados de animales autóctonos de Costa Rica. Entonces me inspiré más que todo, porque yo tengo un idilio con cahuita, me inspiré en animales de cahuita. Y también se me colan algunas esculturas de otro tipo, como más vegetales de vez en cuando. Pero pez, cofre, eh, oso hormiguero, pisote, eh, mapache. Bueno, tengo muchos animalitos y casi no los he vendido. He vendido unos cuantos, pero la mayoría los tengo yo y no los he querido vender porque me duele mucho. Pero son de la serie Alimañas. Y esa serie me acompañó durante mucho tiempo, muchos años. Y estuve produciendo cerámica de mi casa. También de vez en cuando saco una pieza para una exposición que estaba en el Museo Calderón Guardia, que antes era como más abierta, ahora tuvo que cerrarse un poco por el espacio en cuanto a la recepción de los artistas, pero sigo manteniendo ese, esa voluntad de seguir eh, haciendo cerámica, haciendo piezas escultóricas. Esta que está acá forma parte de otra serie que se llama Organismos Múltiples. Me siguen escuchando y estoy compartiendo pantalla. Sí. Qué dicha. Bueno, aquí podemos observar, este es un ensamble de pétalos que al mismo tiempo hacen una alusión a semillas o vainas, o semillas de café puede ser también, pero con el tema de las vulvas. Entonces es más que todo sugerente, es un poquito erótico se podría decir, pero también es como un símbolo de resistencia feminista. Entonces, con respecto a las esculturas, eso sería. Y ahora más o menos les voy a mostrar algunas ilustraciones. Yo también tengo una parte mía que es de mi cerebro que es muy creativa y muy intuitiva. No tengo problema en generar imágenes abstractas. Eh, Eso es lo que se me da más fácil. Puede ser que hay gente que diga, uy, pero eso es lo más fácil del mundo. Bueno, no a todos les sale, no todos lo pueden hacer. Y acá podemos observar una serie, los que están viendo, de ilustraciones en pequeño formato, que son aleatorios completamente, con temas aleatorios, colores muy vivos, eh, que salieron en una época también de la pandemia,
donde se ven diferentes formas, también vienen un poquito las vulvas, las figuras orgánicas, animales, y el tema vegetal que también de vez en cuando aparece. Por otro lado también están los grabados. Bueno, les voy a mostrar la muestra esta que se llama organismos múltiples, que eso tiene de todo, tiene muchas técnicas, tiene cerámica, esa es la que les decía ahora con respecto a las vulvas, porque esa se refiere más que todo a que los seres humanos vivimos en una sociedad patriarcal, falocéntrica, y me van a decir, pero ¿por qué falocéntrica? Porque veamos, por ejemplo, a lo largo de la historia del arte, el obelisco, por ejemplo, que tiene una forma fálica, todos los rascacielos están peleando para ver cuál es más alto, ¿verdad? Bueno, para mí esto es, y hay muchos símbolos, y no solo visuales, sino micromachismos, situaciones que se dan en la vida cotidiana, y también queremos como tener símbolos que pertenezcan a las mujeres, que sean poesía visual, a la vez jugando un poco con los colores de las flores, de las plantas. Entonces aquí hay de todo, hay grabado con chincolé, eso es un grabado en madera eh, con una técnica japonesa que aprendí con Mauricio Herrero en la Casa 49 cuando tenía la galería, que me enseñó que es una técnica con papel de arroz, transparencias de papel de arroz que están intervenidas con acuarela y se pegan sobre la impresión. Entonces se generan transparencias muy interesantes. Esos grabados tienen colores muy vivos, texturas, también he hecho pintura con los mismos temas, ¿verdad? Las vulvas estuvieron en la temática durante largo tiempo hasta que ya decidí pasar a otro tema, ¿verdad? Y ahí fue cuando continué con otros proyectos, como por ejemplo este otro que es el de las mentoras, que ya Irene conoce. Ella fue la que me dio la compañera Irene, que está aquí presente, Irene Barrantes, fue la persona que me dio inspiración para hacer esta muestra en el Museo de las Mujeres. Y aquí podemos ver eh, las mentoras, personas que están en mi vida cotidiana, ¿verdad? Que me inspiran, que son mujeres trabajadoras, mujeres luchadoras, y que también son mujeres sensibles, que tienen muchas cosas, un mundo entero, ¿verdad? Que tienen adentro, y entonces yo admiro muchísimo a estas personas. También hay otras personas que decidí retratar que son de la vida más mediática, política, deportiva, y también hay otras mujeres que bueno, que están en la historia ya pasada, que ya fallecieron, ¿verdad? Entonces esta señora es amiga de Irene, es de origen bribri, es lideresa en su comunidad, Marian Barrantes, profesora de inglés, Olga Goldenberg, que es es poetisa, bueno, Pancha Carrasco, etcétera. Muchas mujeres muy influyentes en mi vida, como por ejemplo lo es Patricia Mora, o la señora que hace aseo en mi casa, o bueno, Yolanda Oriamuno, etcétera. Muchísimas mujeres. Todas las mujeres tenemos una lucha y una vida, y somos muy asombrosas. Somos capaces de muchísimas cosas, y la sociedad a veces intenta tratar de que no lo sepamos, ¿verdad? Pero sí es bonito pensar en eso. También está otra serie que también estuve trabajando, que se llama Transiciones. La obra Transiciones, perdón, la serie Transiciones
tiene que ver con algo más intimista. Ahí yo trato lo que es los dibujos míos de cuando yo era adolescente. Más o menos cuando yo tenía como 16 años, me puse a dibujar en mis agendas y en mis cuadernos del cole unos dibujos rarísimos, súper ingenuos, de unas caras que son totalmente raros, locos, extraños, y aparecieron así como así, de la nada. Ellos me acompañaron en mi adolescencia. Y yo decidí, ahora que soy adulta, retomar esos dibujos que todavía me salen, todavía los puedo hacer, para poder plasmarlos en precisamente lugares arquitectónicos existentes y poder jugar con el presente y el pasado y el futuro, ¿verdad? Porque a lo mejor uno va a ir a ese lugar en algún momento. Entonces, eh, son más que todo ilustraciones. Ilustraciones a pluma. Puedo jugar con autorretrato también en esas ilustraciones. Eh, son pasajes arquitectónicos de un lugar a otro. Por ejemplo, esta cárcel, este puente, hay hay un arco, un túnel. Me gustan los túneles. Al inicio yo quería hacer solo túneles, porque los túneles son muy representativos como de lugares que la gente toma para esconderse o para refugiarse. Entonces me interesaba ese tema, el de los túneles, porque también llevan de un lugar a otro, como también lo es el tiempo. Entonces me dediqué un periodo del tiempo a hacer estas ilustraciones a pluma. Y también ahora estoy queriendo hacer una exposición individual en algún lado. No he definido dónde va a ser de esta serie, porque ya tengo, bueno, esta es una pintura de mediano formato, que esto es como algo que yo atesoro y que también voy a exponer en esa muestra que estoy preparando. No sé cuándo voy a terminarla porque es una muestra que me va a generar mucho tiempo prepararla. Entonces, eh, por ahí está la cosa con respecto a la exposición. Y bueno, sigo con el tema. Ahorita hice uno de Antigua Guatemala, y unos animales ahí fantasiosos en frente de Antigua Guatemala. Ahora se está transmutando a animales fantasiosos. Entonces, esos animales representan un poco la forma en como yo me he sentido a veces en la sociedad. Uno cuando tiene tanta sensibilidad, uno como que se siente como un pez fuera del agua en una sociedad que es todo lo contrario. Y muy pocas veces cuesta mucho encontrar personas afines a uno. Entonces eso lo quiero representar con esa serie, esos animales fantasiosos que están como incómodos, que no pertenecen a ese lugar, ¿verdad? Y bueno, yo creo que con esto cierro lo que quería decir. Les agradezco muchísimo por el espacio. Gracias, gracias, Lucía. Antes de cualquier otra cosa, sería importante que Irene tal vez quiera comentarnos algo desde la experiencia del Museo de las Mujeres, justamente, que viene a ser uno de los vínculos, ¿verdad? Que felizmente comparten ustedes. Y bueno, yo quisiera, digamos, que nos explicaran ambas, tal vez incluso, ¿no? Como qué importancia tiene abrir espacios para visibilizar el trabajo de las mujeres artistas, así como Lucía. ¿Por qué es que eso sigue siendo necesario? Digamos, estamos claros que nosotros tenemos, como bien ya decían, tanto Panga como vos, Lucía, es decir, la la condición, ¿verdad? Inevitable de vivir en el patriarcado, yo creo que eso es más claro, ¿verdad? Y no puede cuestionarse, pero justamente por eso, digamos, ¿qué lugar ocuparía en el arte la construcción de la memoria de las mujeres, ¿verdad? Y por qué además un museo de mujeres?
que, digamos, ¿será que por medio de la memoria lo alcanzamos reparación simbólica y además posicionamiento y además voces, digamos, ¿verdad? Quisiera yo escuchar pues, a las dos, a Irene y a Lucía, ¿verdad? Bueno, voy a aprovechar que nos están tirando la pelota, ¿verdad? La compañera Tatiana, para que además la compañera Lu pues termine ahí tomando un poquito el aire después de ese recorrido que además me parece sumamente valioso, que es muy íntimo, ¿verdad? Pocas veces tenemos la posibilidad de conocer pues lo que es la vida de una mujer artista costarricense de primera mano, y de ahí lo primero que encontré súper valioso, ojalá se repita este espacio de alternativas donde llamemos a mujeres de las distintas disciplinas que por este código de división binaria o que tiene el patriarcado en tanto constructor de la cultura, que permite a los hombres apropiarse del espacio público y a las mujeres nos remite a lo privado, a las mujeres artistas nos ha pasado la factura. Como decía Tatiana hace un momento, el tema de la reparación simbólica como un acto de justicia, y que siempre que lo estamos cacareando hablamos del tema de la ginopia, ¿verdad? Traje para hoy una pequeña cita de la antropóloga que a mí me gusta mucho para trabajar porque ella es como muy transparente para plantear posicionamientos género sensibles, que es la maestra Marcela Lagarde de los Ríos, y ya en el 2005, ¿verdad? Nos planteaba lo siguiente: la construcción de la relación entre los géneros tiene muchas implicaciones, y una de ellas es que las mujeres no estamos hechas para estar solas de los hombres, sino que el sosiego de las mujeres depende de la presencia de los hombres, aun cuando sea como recuerdo. ¿Por qué decidí evocar esto? Porque cuando nosotras dos, como socias dentro del Museo de las Mujeres de Costa Rica, nos sentamos a valorar la posibilidad del siguiente coloquio, ¿verdad? Porque siempre que salimos de un enredo ya estamos pensando en otro, eh, que por cierto, más adelantito les hablaré de este coloquio que se está gestando. eh, Lucía y yo tuvimos una conversación muy rica y quise posicionar que el hecho de que ella trajera a la memoria sus mentoras en condición de retrato de mujer artista costarricense es algo que la historia nos debe en Costa Rica. Vieran que cuando yo hice la investigación en el 2013, también mi investigación como mujer pintora, sobre las mujeres, cómo eran retratadas las mujeres en Costa Rica en el siglo pasado, básicamente, los datos que aparecían eran muy lamentables. Por ejemplo, nuestras mujeres afrocostarricenses, en su mayoría en el arte pictórico, aparecían de esta forma como exotizadas, ¿no? Siempre cerca de la naturaleza, siempre con frutas cerca, siempre en una actitud de servicio y servidumbre doméstica. Las mujeres que eran en su mayoría representadas en nuestro país en la pintura, que por eso es tan disruptivo esta propuesta de la compañera Lucía, y que me consta que lleva un año trabajando mínimo en eso, ¿verdad? Desde que yo la vi, o sea, quién sabe cuánto más le llevó. Eh, Posiciona mujeres de su cotidianeidad que nunca van a ser representadas en el arte pictórico, al menos, porque las que eran pintadas, dos opciones: eran mujeres de una clase socioeconómica privilegiada, ¿verdad? O mujeres en una condición de musa del artista, o sea, siempre recurriendo a este halo del eros masculino en lo que era la plástica costarricense. Entonces, se seguía perpetuando esta cosificación de las mujeres a través del arte costarricense, ¿verdad? ¿Por qué lo menciono? Porque lo único que rompía esta estructura cuando hice esta investigación eran algunas mujeres artistas que nos retratamos entre nosotras. Y vean qué interesante, Lucía posiciona mujeres de la periferia, que, o sea, sufren ya además doble invisibilización, ¿verdad? La ginopia, perdón que antes no lo expliqué, es esto de invisibilizar el ginos, ¿verdad? Lo femenino. Y estas mujeres, por ejemplo, la compañera Malecu que ella posiciona, nos permitió reconocer su arte, y fue puesta en una de las galerías de nuestro primer coloquio generado por las socias del Museo de las Mujeres de Costa Rica. Ella se llama Jabanquinquija, y la compañera Lucía la rescata,
rescata mujeres políticas también, y mujeres políticas de la izquierda, como ella planteaba, ¿verdad? Yo vengo de una cuna roja, me gustó mucho esa imagen. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos esta claridad política y podemos visibilizar a través de la obra de Lucía y de otras mujeres artistas una transformación en los códigos de representación del imaginario de las mujeres, no hay más que decir que estamos celebrando. ¿Por qué celebrando? Porque nosotras tenemos una forma única de ser representadas y es como objeto. Y esta cita de Lagarde plantea entonces en aquel espacio simbólico que son las pinturas, que es el arte, que son los museos, el que las mujeres, si estamos solas, dejamos de existir, desaparecemos en tanto objeto. ¿Por qué? Porque el que nos representa es el sujeto histórico hombre, no el derecho de estar en sí mismas. Entonces, estas obras que además van a estar en la página del Museo de las Mujeres de Costa Rica, que ya de por sí, doña Claudia Mandel, nuestra directora, es realmente una pionera increíble porque se sentipensó el primer museo virtual por completo del país a través de la gestión de ella, nos permite ser una ventana al mundo. Y como decía Tatiana al principio del programa, seguir plantando bandera, ¿verdad? Seguir diciendo aquí estamos, sí somos, pertenecemos, estas son nuestras voces. Entonces, Lucía va a permitir al mundo, ¿verdad? A quien haga ese clic en la pantalla de este programa de hoy y acompañe también esa visibilización del Museo de las Mujeres cuando esté ahí su obra de arte, reconocer a una mujer indígena maleco, por ejemplo, reconocer a mujeres de izquierda en el país, que eso ya de por sí eran súper satanizadas. Vean que nuestra Carmen Lira, que recientemente conmemoramos su muerte en el exilio, ¿verdad? Ha sido blanqueada, como decimos nosotras, ¿verdad? Esas mujeres de la disidencia siempre han sido vueltas al espacio de las sombras de aquellas mujeres que hemos tenido una voz y un protagonismo como hacedoras de la cultura costarricense, cultura de derechos, cultura comunitaria, cultura ecologista y todos aquellos, digamos, hitos que se los han atribuido en las luchas comunitarias y populares los hombres, pues a través del arte, Lucía lo está posicionando con obras como la de la última colección que pues parte de lo que planteaba ahorita Tatiana es mi misión esta noche, ir como compartiendo un poco esa óptica como mujer artista, mujer teórica feminista y que además soy socia de la compañera. Paso palabra, Lu. Muchísimas gracias, Irene. No lo pude haber dicho mejor. Vos sos increíble con la palabra. Bueno, no tengo mucho más que agregar. Ella lo dijo todo. De ahí, para mí es un honor formar parte del Museo de las Mujeres. Realmente, bueno, en la pandemia a mí se me ocurrió llevar una maestría académica en artes visuales y no lo logré. O sea, no lo logré. Yo tengo una formación técnica, no soy teórica y me cuesta mucho todo lo que es investigación y todas esas cosas. Al contrario de Irene, que tiene todo ese bagaje, qué dichosa. Pero lo que me dejó esta experiencia es más que todo, y yo agradezco mucho a la vida, fue haber conocido a Claudia Mandel, porque yo estaba investigando, a mí me interesaba el tema de la cuestión feminista, los símbolos femeninos, y entonces ella tiene mucha investigación sobre eso. Y así empecé a ver quién era ella. Camilo Rotana me dijo que debería investigarla, hablar con ella. Después me empecé a dar cuenta de que tenía el Museo de las Mujeres. Me empezó a interesar muchísimo porque yo siempre me he considerado feminista. Y entonces ahí fue cuando yo dije, no, es que el arte y el feminismo juntos, eso es una explosión. Es una cosa bellísima que tiene muchas ideas potenciales que a uno le vienen a la cabeza. Yo ya de hecho tengo en mi mente la próxima serie que quiero hacer para el Museo de las Mujeres. Pero bueno, el asunto es que sí, fue algo hermoso haber conocido a Claudia Mandel y después ella ya me ha permitido hacer 2 exposiciones individuales en el Museo de las Mujeres con organismos múltiples y con mis mentores que están ya en internet. Ustedes lo pueden buscar, nada más ponen eso, organismos múltiples, Lucía Cordero, o
mentora es Lucía Cordero y aparecen ahí las muestras. Eso como visibilización es increíble a nivel internacional. Por ejemplo, si el día de mañana viajo o algo así y quiero que alguna persona vea mi obra, le puedo dar de una vez el link para que lo vea ahí. Entonces el Museo de las Mujeres, al ser un museo virtual, tiene muchas posibilidades de visibilización a nivel internacional. Y aparte la misión del museo, ¿verdad? Tiene que ver con la mujer, con la defensa de nuestra identidad, de rescatar nuestro rol en la sociedad, ya que no es un objeto, ya que no somos solamente madres, somos seres sentipensantes, como diría Irene. Entonces, bueno, ahí está, todos somos un universo riquísimo, y yo creo que el Museo de las Mujeres es una gran plataforma para poder visibilizar eso. Eso sería. Panguita, ahí tal vez vos querás aportar algo, pensaba yo en relación justamente con cómo esta dimensión que ellas están señalando tan fuerte de posicionarse, ¿verdad? Ante este patriarcado, ante el silenciamiento que siempre nos han hecho a las mujeres, sobre todo en el mundo, además de de la creación, ¿verdad? De la creación artística y de la creación científica, ¿verdad? Es sabido que a pesar de que siempre hemos estado ahí presentes, mucho del arte y de la literatura hecha por mujeres o pasaba desapercibida o era firmada o absorbida por hombres, ¿verdad? Para que pudiera salir, o las mujeres se tenían que poner nombre de hombre o firmar anónimo. ¿Verdad? Hay cosas de ese tipo. Entonces, claramente que Lucía con su arte, Irene también, y bueno, esta iniciativa del Museo de las Mujeres rompe con eso, ¿verdad? Y nos plantea una dimensión ética, creo yo, ¿no? De esa posibilidad de un mundo donde la voz femenina sea sin duda reinsertada, reincorporada con todo su peso y con toda su dimensión, ¿no? Tal vez. Pero bueno, Irene nos está levantando la mano ahí también. Entonces, cualquiera de los dos que quiera ahí unirse a al comentario, ¿no? Por favor. Ujú. Yo voy a robarle la palabra a Panga porque sé que está muy trabajado y ya nos permite a las mujeres apropiarnos del micrófono un rato más, porque además me encantaría que Panga aproveche este comentario que no se me puede ir. Voy a hacer un cambio un poco en el comentario anterior, sin soltar nunca que acá se está desde mi pues punto de vista bien subjetivo, o como dice el pueblo quichua, sentipensar, ¿verdad? Y el pueblo del sur de América. No quiero que se nos escape justamente lo que Lucía plantea. Ella habla de las mentoras y yo además hoy fui consciente, no sé si lo había olvidado o si no lo habíamos conversado con Lucía en nuestros espacios de reunión que a veces se nos hacen tan chiquitos, que efectivamente yo también vengo de una cuna roja, como dijo la compañera, pero quiero posicionar que mi familia fue muy cercana a la familia de Lucía Cordero y yo no sabía que una de mis mentoras, porque yo antes de ser feminista fui del movimiento ecologista costarricense, ¿verdad? Como mujer joven, 15 años, estaba marchando en San José para que no hubiese explotación petrolera en el Caribe de nuestro país, o sea, era realmente una jovencita. Después movimiento estudiantil y una cosa llevó a la otra. Y quiero traer a la memoria a María del Mar Cordero Fernández, porque fue una compañera que con apenas 27 años y una claridad política impresionante, también nos la robaron, ¿verdad? Y nosotras tenemos que seguir trayendo a la memoria aquellas personas que nos han quitado, ¿verdad? Entonces, a la par de Oscar Fallas, obviamente, de Jaime Bustamante, de David Maradiaga, la compañera María del Mar fue para mí un referente de una mujer joven en aquellos añitos míos de adolescente que había incluso, ¿verdad?, participado, que no nos debe faltar ninguna mujer. Y en toda Latinoamérica nuestras lideresas ecologistas, ¿verdad?, sufren terriblemente. Pero es algo igual que Viviana Gallardo, aquellas mujeres que tenemos que volver a evocar, traer a la memoria. A alguien más que quiero mencionar es que Livia
también la tía de Lucía, en otro momento, vean qué interesante como el mapa, por dicha vivimos en un país pequeñito y Costa Rica es un pañuelo. Livia fue una de las mujeres que yo conocí en el espacio de LIMPAL, que es la Liga Internacional de las Mujeres Pro Paz y Libertad. Y Livia también fue criminalizada en este país por su postura, ¿verdad?, política disidente. Y estamos otra vez teniendo que traer estos nombres a la memoria porque hay un momento de muchísima polarización en la cultura costarricense, ¿verdad? En el pueblo, y hay un profundo grito anticomunista que no habla más que un retroceso en materia de derechos humanos. Y las primeras que vamos a pagar la cuenta somos las mujeres y las personas de las diversidades, las personas de las periferias territoriales de nuestro país. Y claramente, como dirían otros pueblos, ¿verdad? Del mundo, todos los pueblos indígenas del mundo, nuestra madre tierra. O sea, siempre que haya retrocesos en materia de derechos humanos, sincrónicamente el capitalismo va a estar robando territorios, cuerpos y territorios eh, para ser extraídos, ¿verdad? Entonces, yo sí quiero traer, ¿verdad? Esta noche, esta reparación simbólica donde a veces plantamos bandera las feministas diciendo el feminismo es interseccional y esto implica que nosotras sabemos que hay que cuidar y enseñar a cuidar y que cualquier persona del movimiento ecologista o del movimiento de derechos humanos que sea arrancada de su vida sin tener una explicación por parte de las autoridades, debe ser traída siempre, siempre, siempre y evocada. Entonces le paso palabra obviamente a nuestra artista porque sí quería como comentarle esa parte que me conmovió mucho del inicio de tu exposición. Paso palabra. Claro, Lucy, perdón que te interrumpa antes en aras de ese posicionamiento, es que tiraba porque me siento invocada y convocada también porque yo igual, bueno, inicié, digamos, en el mundo de la izquierda muy niña, también por cuestiones familiares, ¿verdad? Pero además mi madre es pintora. Y ella es sin duda la que me acercó a mí al mundo del arte y de la literatura como una opción, no solo, digamos, de expresión, ¿verdad? Sino incluso como una forma de libertad de ser mujer, ¿verdad? Entonces, y lo aprendí desde muy niña, gracias a ella. Ella se llama Marjorie Ávila. Y entonces tenía que mencionarla porque si no, no me lo perdonaría, ¿verdad? Sin duda, mucho de lo que yo soy se lo debo a ella. Pero no solo por ser la mamá de uno, ¿verdad? Que eso le pasa a todo el mundo, sino que sí fue consciente, digamos, esa educación, ¿verdad? Y ese posicionamiento también ideológico, político. Y además que, porque volvemos a ese, Costa Rica es tan pequeñito, ¿verdad? Que todos nos relacionamos de una u otra manera. Mi mamá fue alumna de don Manuel de la Cruz. Entonces yo estoy segura que además tiene que haber conocido a la familia de Lucía, de nuestra artista, ¿verdad? Y todo. Entonces, y bueno, mi mamá fue directora de la maestría en artes también en la UCR. Entonces, pues por ahí de fijo nos cruzamos los caminos, ¿no? Entonces, yo creo que visualizar esas redes también importa, ¿no? Pues porque es el programa en el que estamos. Pero dale, Lucía, ¿qué ibas a decir vos? Porque realmente que es tan rico escucharte, yo me siento tan contenta de haberte invitado porque realmente creo que no solo el asunto del Museo de la Mujer, que me permito también traer una nota desde la filología. Yo no sé si ustedes saben que la etimología de museo se relaciona con las musas, justamente. En el museo vivían las musas, ¿verdad? Entonces, yo pienso que, y las musas no son para nada como se entienden en el siglo XIX, ¿verdad? La musa del hombre, sino que las musas son las diosas de las artes, ¿verdad? En la antigua Grecia y ellas viven en el museo y bueno, que ustedes hagan Museo de Mujeres me parece bellísimo porque sería como retomar un poco esa etimología, pero bueno, dale, Lu. bueno, nada más agradecer a Irene por ese comentario tan hermoso que hizo. Yo no lo pude decir mejor. De hecho, ahora que mencioné a Livia y a Chico,
tío Pipo, como le digo yo, le decimos nosotros, también quería mencionar a María del Mar. Se me fue, pero sí, sí lo tenía en mente porque es una persona que me ha marcado desde que yo era una chiquita. Yo tenía 7 años cuando María del Mar falleció. Fue en 1994, si no me equivoco, que fue el incendio. Yo lo vi por las noticias, estando chiquita en Telenoticias. Y a mí nadie me avisó, yo vi eso, yo vi a mi prima y la vi ahí. Y fue algo muy traumático, la verdad. Yo creo que eso me definió muchísimo como ser humano, porque ahí yo me di cuenta de que, de que las mujeres y los hombres y los seres humanos no podemos eh, hacer o decir ciertas cosas muy chiquita. Entonces ahí fue cuando yo empecé a cocinar en mi mente dónde estaba la libertad, ¿verdad? Y yo creo que ahí fue cuando empecé a decir, no, hombre, es que el arte es lo que me da libertad. Porque yo empecé a tener miedo también un poco al activismo y estar ahí enfrente y a la revolución y a todo esto, porque precisamente tuve ese ejemplo desde muy chiquita, ¿verdad? Pero después me di cuenta de que a través del arte podía tener libertad y que el arte es una herramienta. Esa es la idea que quería expresar. Y sí, definitivamente fue algo muy triste lo de María del Mar. Y no sabemos qué fue lo que pasó, lo más seguro es que fueron los narcos, porque tenían ese territorio de Península de Osa ya negociado con la Stone Forestal. Eh, Fue algo muy triste. Bueno, lo sabemos, bueno, no sé quién va a ver ese programa, pero sabemos que hay un narcogobierno, eso no, desde hace muchos años. Es una cosa muy, muy ligada y bueno, eso es una cosa terrible, ¿verdad? Que no sabemos, como que ya hemos pasado por donde asustan muchas veces. Y entonces sí, es una cosa terrible lo que pasó con Viviana Gallardo también. Ella era una chica, estaba en el mismo cole que yo estuve. Entonces, y en ese cole normalmente como que hay gente así muy, muy intelectual, entre comillas. Y bueno, ¿por qué no? En este caso ella yo creo que era narca, ¿verdad? O muy tirada a la izquierda de como de armas tomar y todo esto. Entonces yo siento que era una chiquilla, tenía como 20 años, no se veía mucho lo que hacía, se metió con una gente que estaba haciendo cosas muy subversivas que no tenían que estar haciendo en ese momento. Y bueno, yo creo que ahí se jalaron esa torta y fue pucha. Bueno, obviamente para ellos los guerrilleros eran los héroes en ese momento. Yo soy pacifista, eso sí lo puedo decir, no creo en... Me van a decir, pero ¿cómo no vas a hacer la revolución con armas y todo esto? Yo digo, bueno, pero es que eso es idealismo, yo soy más que todo idealista y yo no creo en las armas, no creo que vayan a hacer algo por la sociedad. Creo que la revolución debería estar en la educación. Y en este caso yo me catalogo más desde un punto de vista de Freire, ¿verdad? La revolución de la educación. Pero bueno, ya eso es otro punto. El asunto es que sí, que efectivamente ahorita hay una libertad de expresión terrible, muy, muy poca. Hay mucha represión policial del gobierno. Estamos en un tiempo para vivir que hay que tener mucho cuidado. Y la verdad que, bueno, por eso ahora más que nunca hay que brillar más fuerte. Porque, bueno, ahí yo hice una canción, también estoy haciendo canciones. Entonces, la canción se llama Deshumanización y trata sobre eso. Pero después se las canto. Porque mañana voy a estar por aquí, un anuncio. Nada que ver con lo que estoy diciendo, que no soy muy teórica. En la mezcalería de No Me Olvides vamos a estar ahí con música original. Ahí yo voy a, por primera vez, voy a socializar una canción que escribí que se llama Deshumanización, donde precisamente hablo de todo esto que estamos hablando en este momento. Paso palabra. Qué difícil es agarrar la palabra ahora. Bueno, no. ¿Me dan permiso? Panguita, dele, dele. Ok.
No, me siento tremendamente feliz, así, tremendamente feliz, ¿verdad? Yo nací, crecí y he andado toda la vida con mujeres, ¿verdad? Sin ustedes no puedo vivir, sencillamente, ¿no? Hay tantas cosas que decir, y René decía con toda razón que el mundo es un pañuelito, ¿verdad? Y cuando hablan de Oscar Fallas, recuerdo, por cierto, que la última vez que contacté con ella, estaba viviendo por San Ramón, una chica que se llama Liliana Quesada Sarabia. No sé si le suena, era la esposa de Oscar Fallas, o fue esposa de Oscar Fallas durante algún tiempo. Liliana yo la conocí en sociología, yo estudié sociología como 4 años, una cosa así. Fui compañero del profesor Guido, aquel sociólogo de la sede de Occidente. Liliana, una persona especialísima, ¿verdad? Sí, ecologista, incluso vivía en una finca allí ¿cómo se llama? En San Ramón, con esa mentalidad amante tremenda de la madre naturaleza, amante tremenda de la humanidad, en fin. Incluso tenía como una especie de organización allí. Bueno, desgraciadamente no lo he vuelto a contactar o no nos hemos vuelto a ver. Y después con Viviana Gallardo, justamente Viviana estudiaba sociología o llevaba cursos de sociología. Y entonces nos hicimos tremendamente amigos. Y recuerdo una vez que hicimos una toma del edificio de Ciencias Sociales, el Vetusta, aquel edificio de Ciencias Sociales, al fondo de la Plaza 24 de Abril. Ojalá que todo eso exista todavía, ¿verdad? Y recuerdo que venían a tomar el edificio, ¿verdad? Las fuerzas, obviamente, de ultraderecha. Y entonces hicimos una cadena humana y yo estaba encadenado con Viviana, ¿verdad? En fin, tremendamente amigos. La historia de Viviana, bueno, nos darían 3 o 4 programas para entender la esencia del asunto, ¿verdad? Viviana era bellísima, no solamente bellísima físicamente, sino ante todo espiritualmente y ante todo culturalmente y ante todo socialmente. Era una maravilla esa mujer, ¿no? Eh, Pocos días antes de su triste deceso, ¿verdad? De su crimen horrendo, ¿verdad? El famoso Cabo Bolaños, que no era más que un instrumento, ¿verdad? En manos de todo un sistema ahí terrible. Tiene razón la compañera al plantear el narcogobierno, ¿verdad? Esto siempre ha sido en manos de la peor oligarquía, ¿verdad? Ha estado en manos del el gobierno de Costa Rica. Y entonces pocos días antes estábamos esperando periférica, recuerdo, ¿no? Y llegó Viviana, estuvimos ahí hablando un buen rato, y ya nos montamos en la periférica y seguimos ahí, se bajó ya en su parada de buses, y yo seguí hasta cerca de la Coca-Cola, donde se tomaban los buses para la iglesia en aquella época. Bueno, y me golpeó muchísimo su crimen, ¿verdad? Que fue horrible, ¿no? Eh, bueno, ahí se me corta un poco el resuello, ¿verdad? Sale un profundo suspiro así muy lleno de melancolía y de dolor. Ahora, y de soberbia y de ganas de seguir luchando, ¿verdad? Porque las luchas de los que se fueron son el abono maravilloso, ¿verdad? Glorioso de las luchas que estamos dando y que daremos siempre, ¿verdad? Y que de alguna manera la vida es una carrera de relevos, ¿verdad? Donde se va pasando la estafeta, ¿verdad? Entonces ahí nos la pasaron y nosotros la pasamos ahí para adelante. Pasa palabra, pasa luchas, ¿verdad? Que es lo que tenemos que seguir dejando, ¿no? La dicha es mucha en la lucha, es mi lema predilecto, ¿no? Y Tati me planteaba un poquitito el asunto este bueno, qué opinaba sobre todo lo que estábamos hablando de alguna manera, ¿no? Em, Hay 2 cosas que quiero plantear. Primero es que la mujer ha sido tradicionalmente, por dicha y toda una rebelión, ¿verdad? En ese sentido, ¿no? Pero recordemos que desde que nace la sociedad capitalista originalísima, incluso yéndonos mucho más atrás, realmente, ¿no? Desde que aparece la propiedad privada, ¿verdad? La mujer viene a ser parte de esa propiedad privada, ¿no? El machista, ¿verdad? Horroroso, ¿verdad? La fuerza bruta, ¿verdad?
Entonces sencillamente toma a la mujer como eso, ¿verdad? Como una parte de su patrimonio, ¿no? Eh, Incluso, ojo, patrimonio, ¿verdad? El monio de los pachos, ¿verdad? Entonces, es parte de, se apropia a tal extremo, ¿verdad? De que incluso se apropia para garantizar que el patrimonio pase al hijo mayor, ¿verdad? Y entonces su mujer tiene que ser de él exclusivamente para garantizar de que efectivamente el quien va a recibir su herencia sea hijo de él, ¿verdad? Entonces la mujer es un medio de reproducción y un medio tremendo de producción, ¿verdad? Y cuando se llega a la época, ¿cómo se llama? Capitalista ya como tal, ¿verdad? Hace unos 500, 400 años, ¿verdad? La mujer entonces sigue en ese papel, ¿verdad? Y en las, ya sabemos, ¿verdad? Que en las fábricas aquellas, ¿verdad? El papel era terrible contra las mujeres y contra los niños y obviamente contra todos los trabajadores, ¿verdad? Yo siempre he sostenido que con toda razón las mujeres viven más que los hombres, ¿verdad? Y yo creo que algo hay allí de rebelión femenina, ¿verdad? Por lo menos, como decía mi abuela, le descubrían, le descobijaban los pies al marido para que se palmara más temprano, ¿verdad? Y tenían toda la razón, definitivamente, ¿verdad? Y ahora pues la lucha que ha empezado a dar, ¿verdad? Del feminismo y mucho antes, todas esas rebeldes maravillosas, ¿verdad? Así es que tienen toda la razón, pero yo quiero inscribir esa lucha, ¿verdad? De las mujeres en la lucha general por tumbar el sistema, ¿verdad? Que debemos dar juntos, juntas, juntes, ¿verdad? Esa lucha, porque ayer estaba viendo ¿cómo se llama? Un documental ahí sobre Marx, ¿verdad? Qué viejo más claro, definitivamente. Yo les recomiendo, ¿verdad? Su devoción, definitivamente, ¿no? Hay que escuchar a Marx y analizar cada una de sus palabras, ¿verdad? Entonces plantea que, por ejemplo, cuando nos hacen ver, qué sé yo, el problema de los salarios, ¿verdad? Perdón, cuando nos hacen ver el problema de las diferencias entre los seres humanos, jamás nos hacen ver de dónde vienen realmente las diferencias, ¿verdad? Es de la posesión de una pequeña argolla de los grandes medios de producción, ¿verdad? Entre los cuales esa argollita, ¿verdad? Ve a las mujeres como un medio de producción, a los obreros como un medio de producción, a la madre naturaleza como un medio de producción. Entonces decía Marx, no nos quedemos en lo aparente, sino que vayamos al fondo. ¿Y cuál debe ser esa lucha profunda? Destruir el sistema capitalista neoliberal en el que estamos, ¿verdad? Entonces, unámonos, ¿verdad? Por algo Marx decía, ¿verdad? Trabajadores del mundo unidos, y de trabajadores y trabajadores del mundo unidos, ¿verdad? Y yo agrego seres humanos del mundo unidos, seres humanos auténticos, ¿verdad? Que el auténtico ser humano, y aquí tal vez idealizo, pero lo siento así, el auténtico ser humano es solidario, es amante de la naturaleza, y esto es muy importante, ¿verdad? Capaz, como decía el Che Guevara, de sentir en carne propia cualquier injusticia cometida contra cualquier ser humano en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Como decía el Che Guevara en su última carta a sus hijos, ¿verdad? Entonces, unámonos todos los seres humanos contra esa argollita chiquitita, ¿verdad? Por eso la internacional dice de pie los esclavos del mundo, ¿verdad? De pie los esclavos del mundo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, unámonos todas y todos para destruir ese sistema. Y no nos peleemos, ¿verdad? Porque, caramba, no tiene sentido, o eso es lo que el sistema quiere, que nos peleemos entre nosotros, ¿no? Veamos cuál es el enemigo al fondo y unámonos y combatamos contra ese enemigo de fondo, ¿verdad? Y todas las armas que emplea, ¿verdad? Ya le decía, la religión fanática, el opio fútbol, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces empecemos a destruir juntas y juntos, ¿verdad? Todos estos aparatos ideológicos, ¿verdad? Para ir al fondo, que es la destrucción del sistema. Tenemos la ventaja, y con esto ya me voy callando, de que de lo que planteábamos al principio,
el sistema capitalista neoliberal, homicida y cocida, ¿verdad? Es inviable para los seres humanos, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que predicar en este momento, nuevo mundo, es lo más fácil, ¿verdad? Es nada más decir, señores, abramos los ojos, ¿verdad? Y veamos la realidad tal cual es. Nacimos los seres humanos para estarnos peleando entre nosotros. Termino con un ejemplo. El día de las elecciones pasadas, cuando fuimos a votar, ¿verdad? Yo fui a mi escuelita donde cursé mi escuela, ¿verdad? Hace un millón de años, ya habían escuelas en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, por dicha esa escuela se llama Simón Bolívar Palacios, ¿verdad? Y la escuela central de Grecia, ¿no? Simón Bolívar Palacios. Y la dicha que yo tuve es que precisamente una maestra, la directora de la escuela, me hizo bolivariano, ¿verdad? Y me dio un montón de lecturas de Simón Bolívar, ¿verdad? Agradecido eternamente. Recuerdo que era ramonense la señora, ¿verdad? Doña Mercedes Polonio, Acosta Polonio, ¿verdad? De los Acosta de San Ramón y los Polonio de San Ramón. Y entonces me hizo bolivariano. Bueno, cuando fui a la escuela a votar, me empiezo a topar un montón de gente, amigos, por ahí en Grecia todas y todos nos conocemos, ¿verdad? Grecia, yo digo la Grecia antigua, ¿verdad? No me refiero a la clásica, sino a la que está para arriba de la Argentina y Grecia, pues la Argentina y toda esa zona por donde pasan los buses a San Ramón se ha convertido en una cosa horrible, ¿verdad? El capitalismo ha destruido toda la riqueza ecológica y han plantado ahí un montón de industrias raras que al primer propio capitalista las deja abandonadas, ¿verdad? Bueno, cuando llegué a la escuela, lo primero que hice fue saludar a un montón de amigas y amigos. Y la mayoría de ellos venía con la camiseta del actual partido gobernante, ¿verdad? Y yo decía, Dios mío, ¿cómo nos ha faltado trabajo a los de la izquierda, ¿no? ¿Cómo nos ha faltado calle? ¿Cómo nos ha faltado? Yo le decía a Irene, recuerdas, hay que echarse a la calle definitivamente, ¿no? Hay que volar kite definitivamente, hablar con la gente, ¿verdad? Que si lo hubiésemos hecho, ¿verdad? Y es una crítica que yo siempre le hago al Frente Amplio y Fraterna, ¿verdad? Porque lo vivo de todo corazón, es falta de calle. Si hubiésemos hecho calle, el 90% de esa gente que votó por Laura Fernández y su combo, ¿verdad? Que es votar por Chávez Robles, ¿verdad? Que es votar por el capitalismo, que es votar por su propio enemigo de clase, ¿verdad? El sistema capitalista, hubiese votado por el Frente Amplio, ¿no? Era gente que llegaba con bronca, como dicen los argentinos, ¿verdad? Contra Liberación Nacional, contra la Unidad Social Cristiana, contra el PAC, que los había vacilado, ¿verdad? Y por cierto que contra el Frente Amplio no. Muy interesante, ¿verdad? Pero ¿qué nos faltó? Ir a hablar con la gente, conocer sus necesidades y plantearles lo que el PAC plantea y un poquito más allá, ¿verdad? Porque el PAC se queda un poquito ahí en el reformismo, ¿verdad? Mucho cuidado con eso, ¿no? Hay que ir un poquito más allá, definitivamente, ¿no? Me da mucha cólera cuando oigo a José María diciendo, yo no soy comunista. Bueno, pues yo, Panga, sí soy comunista ateo y con relación a la moral hipócrita que soportamos acá, inmoral totalmente, ¿no? Comunista, ateo, inmoral, los Panga. Y todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces no nos hablemos con esa osadita, ¿verdad? Que yo no soy comunista, no, 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 vamos para allá, ¿verdad? Y eso debe hablar claro, ¿verdad? Somos enemigos del sistema, porque el sistema nos está matando. En fin, que si hubiésemos hablado con la gente. Entonces, unámonos, ¿verdad? Unámonos, no sé cómo se dice en el lenguaje yo soy de la vieja escuela. Entonces, unámonos, lo que sea, ¿verdad? Hagamos una sola pelota y vayamos todas y todos unidos en contra del sistema que nos mata. Y termino diciendo, si hubiésemos volado kite, el 90% de la gente que votó por ellos hubiese votado por el Frente Amplio, ¿verdad? Entonces trabajemos juntos y juntas, ¿verdad? Y juntas. Pero bueno, ya me calmo, pues ya estoy ya encaramado en la mesa aquí, toda la cosa gritando. Y el viernes se termina en la cantina predicando el marxismo, leninismo y el ateísmo y toda esa cosa. Adelante, adelante, Tati. Vanga, gracias, gracias por eso. No, y lindo que retomaras ese asunto
de unirnos, ¿verdad? Y creo yo que el arte, al fin y al cabo, si algo hace justamente eso, ¿verdad? Reconstruye el tejido social, permite esa empatía, ese conectarnos con el otro, ¿verdad? Con aquellos que a menudo podrían pasar desapercibidos para nosotros. Al menos esa es mi experiencia desde la literatura, pero estoy segura que también de las compañeras de Irene y de Lucía. Lu, yo quería además aprovechar justamente que mencionaste tu actividad musical porque y también docente, ¿verdad? Un poco pues porque también hablabas de Pablo Freire y bueno, y te declaraste que yo comparto esa posición también por dicha del pacifismo, ¿verdad? Sin duda alguna, tenemos que buscar otro mundo posible vía el pacifismo, ¿verdad? Si no, pues pareciera que no sería otro mundo posible, sino que estaríamos cayendo en lo mismo, ¿verdad? De pronto. Pero digamos que yo quisiera que vos hablaras de esa función del arte también, ya en la línea de la educación, ¿verdad? Y creo yo que pues tanto el arte como la educación popular, planteada como la planteaba Freire, ¿verdad? Una educación horizontal, lúcida, que aspira a liberar conciencias, ¿verdad? Pero además a generar y a construir conciencia, que tal vez es un poco eso de lo que está hablando Pang ahora, ¿verdad? Si hubiéramos andariado un poquito más, ¿verdad? Tal vez ese es el mea culpa de todos, ¿verdad? En este país al menos que permitimos que nos robaran espacios, digamos, ¿no? Y pues por eso hoy tenemos el gobierno que tenemos. Pero indudablemente que la herramienta del arte y de la educación y de la música, ¿verdad? Te sirven a vos en esa línea, supongo. O cómo es que, digamos, vos ves eso, ¿verdad? Y también como quería retomar una idea que vos decías de cuando estabas niña y viste lo que le pasa a muchos de nuestros ecologistas, a tu prima y demás, a María del Mar, a Mara Diaga, que era poeta y demás, además de ambientalistas. Y bueno, es que también es peligroso, ¿verdad? Ser artista. Sin duda alguna, el arte resiste y porque resiste es peligroso, ¿verdad? Entonces, pues también desde ahí, cómo lo compaginas? ¿Cómo le decís a tus estudiantes, a la gente joven, ¿verdad? Tomemos conciencia y además vénganse y si tienen ganas de hacer arte, mándense, no sé, ¿cómo lo ves? Ujú. Muy interesante esos puntos. Bueno, la parte musical, que es como paralela, surge a través de una inquietud por tener otra forma de expresarme. Ahí yo soy bastante libre, puedo decir lo que quiera en una canción, muy probablemente me van a mandar a matar por haber escribir una canción, ¿verdad? Es que eso es una libertad muy linda que tenemos los artistas. Eh, y bueno, yo admiro muchísimo la gente que está ahí en la Asamblea Legislativa, paréntesis, porque ellos sí reciben amenazas diarias y están luchando y de verdad mis respetos a la, a la, a la oposición. A la oposición. Con respecto a lo que mencionabas del arte como una herramienta para crear, para resistir, como una cuestión que une a la comunidad. Bueno, el gobierno, el MEP, tiene varios ejes que son muy interesantes desde hace muchos años. Con los programas de ética, estética y ciudadanía, uno de los temas que tocamos mucho son los valores, la paz, el amor por Costa Rica, el amor por la naturaleza, el amor por la protección del ambiente, todo ese tipo de cosas que son ejes transversales. Entonces, todo eso yo trato de meterlo dentro de los, de los trabajos que hacemos. Muchas veces hacen afiches comunicativos, a veces hacen solamente un dibujo de un paisaje, de un lugar específico de Costa Rica, o por ejemplo, ahora los voy a poner a hacer un retrato de una persona influyente en Costa Rica.
También está todo el aspecto como de arte terapia, que es ponerse a pintar, a diseñar, pintar con pintura, diseñar un objeto, tener contacto con diferentes técnicas como el grabado, eh, el dibujo. Bueno, es muy bonito, es muy lúdico. Obviamente yo no soy una profe así súper alcahueta, no lo soy. También hay que entender que ellos tienen que aprender a relacionarse con otras personas en un aula. Y a veces les cuesta un poco, están en la adolescencia, entonces hay que luchar con eso diariamente para que aprendan a comportarse como tiene que ser y todo, lo cual no es tan bonito, pero se tiene que hacer. Mi trabajo, yo me pongo la camiseta y lo tengo que hacer y lo hago. Es cansado, es súper absorbente y todo, pero es lindísimo, es precioso. Sí, o sea, nosotros los docentes tenemos una carga laboral muy excesiva y bueno, en el caso mío yo no tengo hijos y eso es lo que a mí me permite poder también dedicarme a mis proyectos. Pero yo admiro muchísimo a las colegas que tienen hijos porque eso ya son palabras mayores, ¿verdad? Es otra cosa, totalmente, otro estilo de vida. Y también, bueno, amas de casa, porque eso también es un trabajo invisibilizado. En el caso mío también, yo tengo que venir y ver qué hago, mandarle mantenimiento a la parta y todo el asunto, y lo cual es un trabajo también. Entonces, sí, es toda una cuestión cotidiana, diaria, sí, de supervivencia, pero bueno, se da un paso a la vez. Pero sí, a ellos les encanta el arte, trato de que les guste, algunos lo detestan, ¿verdad? No se puede que le guste a todo el mundo, no es para todos. Pero bueno, ahí vamos paso a paso. Algunos quisieran estar dándole una bola en una cancha, pero bueno. Irene, vos, ¿qué pensás? Digamos, yo es que yo sí creo que la educación, bueno, como también yo doy clases y es en generales, pero todavía son semiadolescentes, ¿verdad? Están saliendo al menos de la adolescencia. La literatura, creo yo, ayuda a plantear preguntas que de otra manera no se harían, ¿verdad? Creo que sin duda el arte, pues también. Claro que eso dependería del tipo de educación, decíamos, ¿verdad? Porque como vos señalabas, bueno, en un sistema patriarcal la misma educación se vuelve patriarcal, ¿verdad? En un sistema capitalista la educación se vuelve capitalista, ¿verdad? Y nos enseña a no cuestionar y a, ¿verdad? Es la educación que nos enajena, ¿verdad? Un poco como lo planteaba el muro. Yo no sé si Panga recordará todas las clases que nosotros dábamos con el muro de Pink Floyd, justamente comparando, ¿verdad?, los modelos de educación, una educación liberadora como la de Freire y una educación que enajena y que más bien nos objetualiza, ¿verdad?, para servirle al sistema solamente. Entonces, yo creo que Irene, con todo ese currículum que ella tiene, nos puede también aportar algo por ahí, ¿no? Contanos. Muchas gracias, Tatiana, y compañera y compañero Panga. Bueno, me pegaron donde era. Sí, la pregunta es bien compleja y también yo me posiciono como educadora, ¿verdad? Como docente, pero además al inicio del programa y al inicio de cualquier espacio yo siempre digo, soy activista feminista y eso ya es interesantísimo ver cómo hubo un rechazo hace 20 años, hubo una época en la cual la gente me pudo asumir con tranquilidad y ahora otra vez está permeando el espacio público costarricense de un antifeminismo significativo. ¿Por qué lo planteo? Porque el movimiento feminista, evocando también a mis mentoras académicas feministas, lo que hablan del movimiento feminista es que estamos a través de la herramienta del convencimiento. Somos un movimiento profundamente pacifista. Claramente habrá mujeres alrededor del mundo que habrán tenido que defenderse, ¿verdad? En sus territorios ocupados, ¿verdad? Y no dejan de ser feministas por tener que tomar las armas y defenderse, pero es un movimiento que se ha significado a través de la educación, de tomar la palabra, de poder posicionarnos en las academias y que muchas de nosotras seguimos siendo expulsadas cuando nos mostramos disidentes del sistema patriarcal, colonial y capitalista que habitamos. Entonces,
yo quiero hacer trampa y voy a invitar a un par de cositas. Primero que nada, les habíamos contado sobre el coloquio del Museo de las Mujeres. El Museo de las Mujeres, tanto Lucía como yo somos parte del equipo pedagógico, porque efectivamente pedagogizamos a través de esta intersección que hacemos entre el arte y los estudios feministas o de género o de derechos humanos de las mujeres. Entonces, el coloquio va a ir en el marco de lo que es el retrato de las mujeres en las distintas disciplinas artísticas. Lo estamos desarrollando para este año. Entonces, esperemos que en ese momento Alternativas otra vez nos dé una ventanita para poder contarles de qué va el coloquio. Pero es eso, queremos ver cómo ahora nos posicionamos las mujeres artistas y cómo nos retratamos entre nosotras, ¿verdad? Y no solo mujeres artistas, sino artistas feministas, porque como dice otra de nuestras socias, Idaima Barrantes Fernández, ella es psicóloga clínica hace como 30 años, interesantísima. Idaima trabaja mucho el imaginario del arquetipo de lo femenino sagrado, y ella lo que nos dice hace un tiempo es, para que una mujer centroamericana se pueda posicionar primero como artista y después como feminista, ¿qué tiene que haber pasado en ese linaje familiar que las haya emancipado hasta ese punto? Fíjense ustedes qué bonito es, o sea, mujer centroamericana, artista feminista, ya es como un hito y no podemos retroceder. Al menos muchas de nosotras con nuestro arte, desde cualquier lugar del mundo que nos toque habitar, vamos a seguir levantando la voz. Como decimos en el movimiento, no van a contar nunca más con la comodidad de nuestro silencio. Y el otro es una invitación y también ya llegaremos en un momento con alternativas a posicionarlo. Nosotras este domingo, en el Día Internacional de las Mujeres Pro Paz y Desarme, muy necesario seguir hablando de la paz y el desarme, que van de la manita, no de aquellas expresiones bélicas que yo creo que también son falocéntricas, ¿verdad? Son los hombres expresando desde la masculinidad más violenta, pues el dominio de todos los territorios. Entonces vamos a inaugurar una nueva sesión o una nueva segmento de la Escuela de Formación Feminista Corina Rodríguez López, nuestra última benemérita que es acá de San Ramón. La escuela es virtual. ¿Y qué quiero mencionar yo sobre esto de lo que estábamos hablando y así cerrar la gestalt? La educación popular, además, debe ya en este momento histórico ser feminista. Nosotras tenemos que seguir cacareando los derechos humanos de las mujeres, de las comunidades, porque las mujeres seguimos articulándonos en organizaciones y en comunidades para salvaguardar la vida. O sea, estamos poniendo en el centro la vida de todas nosotras y nuestras comunidades y la ternura radical. Esos son nuestros dos pañuelitos. El año pasado me asesinaron una prima víctima de femicidio. Yo me acuerdo que nunca me pesó tanto ese pañuelo como ese día. El día que tuve que salir con mi pañuelito para ir a enterrar a mi prima. ¿Por qué pesaba? Porque yo decía, ay, es que esto es como absurdo. O sea, estamos peleando con pañuelitos, ¿verdad? Y con expresión simbólica contra armas que realmente generan muerte. Pero aún así, los grandes cambios que hemos posicionado las feministas en representación de los derechos humanos de todas aquellas mujeres, ¿verdad? Que aún así todavía no han llegado a la comprensión y tener conciencia sobre sí de la colectiva, es tan necesario seguir levantando nuestro pañuelito, sacando nuestra voz, poniendo nuestro arte, y cuando nos toca ser docentes en el aula, también recibimos persecución por estas posturas. Pero hay que seguir valientes, permitiendo que el estudiantado desarrolle al menos el pensamiento crítico. Es lo mínimo que tenemos que seguir trabajando. Yo quiero nuevamente, porque yo sé que ya estamos cerquita del cierre y me gustaría obviamente pasarle la palabra a ustedes, no acapararla, recordar que lo que no se nombra no existe. Y de ahí fue un realmente gustazo hoy poder aportarle desde mi perspectiva a Lucía como mujer artista costarricense que viene y nos habla de sus mentoras, aquellas mujeres que se han dedicado muchas veces al cuido detrás de las paredes de lo privado y que son desconocidas para la memoria. Entonces, felicitarte, Lucía, porque esa conversación que en un momento tuviste fue como un acto de disciplina absoluto de tu parte, generar ya toda esta propuesta plástica. Yo dejé también ahí los enlaces del Museo de las Mujeres y de la propuesta propiamente de Lucía, que está en el Museo de las Mujeres de Costa Rica, para que las personas que nos escuchan vayan de curiosos y curiosas y curiosas a visitar. Muchas gracias.
qué lindo, qué montón de proyectos, ¿verdad? Y sin duda, la actitud, ¿verdad? La actitud, decíamos, de pensar y generar alternativas, ¿verdad? En lugar de, porque en este mundo hostil que empezábamos o que conversábamos al principio, a menudo la sensación es, mejor me quedo callado porque ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Y apague y vámonos y ya perdimos y todo está perdido, ¿verdad? Pero también aquí traigamos a Fito Páez, ¿verdad? Para decir, no todo está perdido si yo vengo a ofrecer mi corazón, ¿verdad? Y eso hace el arte, sin duda alguna, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que sí, aquí ya vamos cerrando. Yo no sé, Luz, si vos querés tomar la palabra de nuevo ya para hacer un cierre y que aquí nos despida después Panga. Ujú. Gracias Perdón, más bien, Irene, por habernos visitado, ¿verdad? todavía falta un poquito, son como 20 minutos más o menos. Dele, dele, Lucía, entonces, Entonces, dele con ganas. dale, dale bien. Qué linda, Irene, de verdad, tus palabras me llegan al corazón, todo lo que decís. Em, para mí ha sido increíble el apoyo que ustedes me han dado en el Museo de las Mujeres. El hecho de que estés aquí el día de hoy me honra. Me parece excelente que hayas podido meterte y hablar bueno, realmente te lo agradezco. Em, yo creo que sí, que las jóvenes de hoy en día hay un pequeño gran problema que está sucediendo en este momento. Al reggaetón, la cultura de la de ser superficiales, de objetivar el cuerpo de la mujer, la, el, todo lo que está sucediendo, eso que mencionó usted, lo de las postalitas del mundial, que les están, el MEP está regalando esos álbumes a los chicos. O sea, ¿qué sentido tiene eso, verdad? Bueno, eh, es una lástima que ahorita los objetivos y la voluntad y algunas cosas están muy nubladas en los jóvenes. Es muy importante tratar de hacer conciencia sobre sus sentimientos, su sensibilidad, no solamente la parte política, que claro que es muy grave lo que está pasando a nivel nacional e internacional, sino también de poder sentirse y poder ver lo que hay a nuestro alrededor en el planeta Tierra. Eso yo lo rescato, eso es muy importante, porque eso nos da un motivo para poder vivir, una motivación. Ver los árboles, ver los pájaros, el cielo, las cosas que están a nuestro alrededor. Y no sé, pues suena como que estás evadiendo la realidad o algo así, ¿verdad? Pero no, la realidad también está ahí. Y entonces ahí está la conciencia también, en que somos seres humanos, en que pertenecemos a este mundo, a pesar de que a veces nos sintamos que no pertenecemos. Eh, entonces, bueno, eso es muy importante para poder partir desde ahí a construir, tal vez construir un mundo mejor. Eso es lo que quisiéramos, ¿verdad? Y sí, las chicas y los chicos bueno, yo tengo 630 estudiantes y manejo 20 grupos de estudiantes. Cada grupo tiene alrededor de 30. Tengo 6 grupos de octavo y 16 grupos de noveno. Yo amo dar clases, es lindísimo y los jóvenes de hoy en día hay que escucharlos, hay que sentarse con ellos, tener paciencia. A veces nadie los quiere escuchar, ellos empiezan a hablar y entonces los adultos vuelven a ver por otro lado, los ignoran, ¿verdad? Pero ellos tienen cosas que decir, hay que tener la paciencia para escucharlos y para hacerlos sentir humanos, porque ellos pasan metidos en el teléfono todo el día, entonces no se sienten humanos. A veces están en un restaurante con los papás y los papás ahí hablando por su cuenta y los otros chicos ahí en el teléfono, ¿verdad? Los adolescentes son seres que también, como dice Irene, hay que estimular el pensamiento crítico y estimularles que ellos son seres humanos, que ellos pueden opinar, que ellos son inteligentes. Eso es muy importante porque lo que quiere la sociedad es idiotizar a todo el mundo y tratarnos como ganado para que precisamente seamos ignorantes y podernos manipular a su antojo.
Entonces, de ahí la importancia de tener conciencia de lo que está pasando y tratar de crear un mundo mejor. Paso palabra. Ujú. Sí, qué interesante que menciones eso porque justo yo tengo esa misma sensación. Los estudiantes llegan a veces a y le manifiestan a uno una necesidad de ser escuchados, pero en cuestiones incluso que uno daba por sentado antes. Ellos ya incluso no saben socializar. Yo les digo, pero ustedes vayan y hagan amigos. Es que no, es que entonces, porque cuando vos les pedís que hagan un trabajo en equipo, si no conversan entre sí, si se sientan todos con el teléfono y no hablan, no hay forma de que el trabajo funcione, ¿verdad? Entonces eso les digo yo, o sea, pero conversen, o sea, dialoguen, véanse a la cara. Hasta eso hemos perdido, ¿verdad? Y porque estas grandes herramientas tecnológicas nos permiten, bueno, estar acá hoy, ¿verdad? Sin duda alguna, de tener un programa que nos escuchan en diferentes partes, fuera del país incluso, pero al mismo tiempo paradójicamente, ¿verdad? Nos ha desamarrado, ¿verdad? Y ha ido rompiendo ese tejido social que nos daba justamente una condición humana segura, un lugar seguro, ¿verdad? Justamente eso que vos manifestás en tus cuadros, que me pareció muy interesante, esos túneles, ¿verdad? Y esos animales fuera, los peces fuera del agua, yo creo que la mayoría se siente así hoy en día. Y eso es terrible porque cuando vos no tenés arraigo, ¿verdad? Y no tenés red de cuido y no tenés ese respaldo y esas mentoras que vos, por ejemplo, también lúcidamente quisiste rescatar, entender que somos herederos, ¿verdad? De un linaje. Hombres y mujeres por igual, ¿verdad? Pero sin duda alguna el linaje femenino a menudo silenciado, a menudo callado, que lo llevamos en el cuerpo, este, qué tirada, ¿verdad? Porque cuando nos obligan a olvidarnos de eso, el problema es que entonces uno se vuelve una cositica incapaz de enfrentarse al mundo, ¿verdad? Totalmente frágil, y además no se te ocurre que puedes cambiar, ¿verdad? Entonces no se te ocurre que puedes pensar en un mundo alternativo, no se te ocurren salidas, no se te ocurren caminos. ¿Verdad? Y creo yo que también algo importante que vos mencionabas era que vos trabajas a veces con los chicos, incluso digamos, producción de cerámica, también como es manual y todo esto, yo me imagino que tiene un gran poder terapéutico, ¿verdad? De sanación. Y es que el arte nos devuelve esa conexión con la naturaleza y como vos decís, no se trata de evadirnos y andar ahí, la. No, no, ¿verdad? Pero es que para cuidar al mundo, que también Irene y vos hablaban de eso que tendemos a hacer las mujeres, ¿verdad? Que es cuidar, ¿verdad? Y por eso los ambientalistas juegan hoy un papel tan importante, los y las ambientalistas. Este, necesariamente nosotros tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Y cuidar el mundo en el que estamos. Y eso solo se hace pensando en alternativas, porque desgraciadamente el sistema capitalista lo que hace es más bien todo lo contrario, ¿verdad? No se cuiden, o sea, ni siquiera se cuiden a ustedes mismos, porque nosotros lo cuidamos además, ¿verdad? Y por eso entonces se vuelve un sistema totalmente de control, supuestamente en aras de la seguridad, ¿verdad? Es de eso de lo que yo creo que estamos hablando y por eso me pareció tan importante todo tu mensaje en tus cuadros, eso fue lo que sentí, sobre todo viéndolos, ¿verdad? Porque dan cuenta de esa sensación. eh, y, y, y al decirlo, ¿verdad? Creo yo, se hace conciencia, ¿verdad? Entonces, pues por ahí creo yo que tu labor es valiosísima, Lu, y gracias más bien por haber aceptado la invitación, Gracias. contarnos, compartir toda tu experiencia. Vete, sos una mujer joven, multifacética, súper productiva, qué rico, ¿verdad? Yo creo que hasta servís de ejemplo, ¿no? Para mucha gente que como de nuevo sí digo, Gracias. se puede sentir
desolado, ¿verdad? Y desalmado. Es un poco como estamos hoy. No sé, Panga, No es ahí. porque yo me he sentido así, entonces seguro por eso. Es que claro, ahí es donde viene la empatía que decíamos que genera el arte, ¿verdad? Por eso es que el Claro, arte es el lugar de la utopía y por eso es es que una el arte... salida, Exacto, exacto. no es. Paso palabra, pues. Antes de hacer el cierre, perdone mi ignorancia, ¿dónde queda el Museo de las Mujeres? ¿O es físico, o es real, o virtual, o cómo es el asunto? Perdone. Muchas gracias por la pregunta, Pan. Ahí te dejamos justamente el enlace en los comentarios del programa. El Museo de las Mujeres de Costa Rica tiene una pequeña muestra física de obra que hemos ido donando y que nos han donado a nivel internacional, pero sobre todo se caracteriza por ser el primer museo 100% virtual de Costa Rica. Entonces, en aquel momento en que la pandemia nos invitaron en un encuentro de educadores y educadoras de museos en la Universidad de Costa Rica, y estaban súper preocupados y preocupadas sobre cómo iba a ser posible llevar la gestión virtual. Ya el museo tenía muchísima experiencia. Desde el 2009 tuvo la lucidez nuestra directora Claudia Mandel Katz. Es una persona realmente extraordinaria, como lo mencionaba mi compañera Lucía. Y quiero también posicionar que es el único museo de su tipo en todo Centroamérica. Entonces, esto lo hace de carácter regional. Eh, es parte de la Liga de Museos de las Mujeres del Mundo y es una de las estrategias, creo yo, más pertinentes que las mujeres a nivel mundial hemos podido articular. ¿Verdad? La ginopia es, o sea, básicamente aquello que tiene esta estrategia patriarcal de borrarnos de la memoria cultural, histórica, política, económica. Entonces, cuando un museo se posiciona de esta forma y es virtual, tiene un alcance impresionante. Así que les invitamos también a visitarlo y por supuesto, ojalá en algún momento también nos inviten como museo. Lucía, te paso palabra. Bueno, sí, muy interesante lo que Tati mencionó ahora también de la educación. Lo que pasa es que ahorita no puedo hablar porque hay una procesión aquí afuera y hay un sacerdote como en una misa. ¿La escuchan? Te están exorcizando. O sea, lo que les decía, o sea, Increíble. estamos en una sociedad conservadora, misógina, xenófoba, clasista. ¿Qué más? O sea, por Dios, tenemos que ser la resistencia, tenemos que unirnos, como decía Panga, tenemos que unirnos, las feministas, los hombres, todos los seres humanos, todo el arco iris, ¿verdad? Porque ahorita, bueno, yo no sé ustedes, pero yo estoy deseando, vean, el problema del sistema capitalista, como dicen ustedes, es que no nos permite casi tener tiempo libre para hacer nada. Entonces, por ejemplo, yo no pude ir a la marcha del 1 de mayo, tenía cosas que hacer. No pude ir a la marcha del 8 de marzo, también tenía cosas que hacer. Entonces, bueno, si esas pocas marchas que hay, va poca gente, necesitamos movilizarnos, que Costa Rica se pellizque. Hemos tenido tanto, no sé, estamos dormidos en nuestros laureles. Yo no sé de qué manera podemos hacer para que las personas nos empecemos a unir y hacer marchas y todo eso, sería genial. Sobre todo contra este gobierno que es una cosa terrible. Y yo espero que este link no lo reciban ellos, porque seguro, quién sabe qué va a pasar. O sea, seguro me llevan a la cárcel, como está la cosa. O sea, la cosa está fea, horrible y tenemos que hacer algo al respecto. En Pero el alterna- arte, como les decía, es algo muy importante en los seres humanos. O sea, es como la salvación. La gente que dice, ay, no, esto no hay nada que hacer, apague y vámonos. Yo le receto, yo le digo, póngase a hacer, a dibujar, a hacer algo, cantar. Todo eso es una salida, es una expresión. Entonces es una motivación para vivir. Qué maravilla, en Alternativas pasa de todo y lo que nos faltaba que nos exorcizaran al final era lo que estaba haciendo falta. Muchas gracias, Lucía. Bueno, muchas gracias, Lucía, muchas gracias, René, muchas gracias, Tatiana, muchas gracias, el compañero Isaac. Cierro con dos cositas muy chiquititas. Primero, no nos separemos, por favor, no nos separemos.
a mí me da un poquito bueno, es que soy muy viejo, ¿verdad? Pero me da una notita ahí, ¿verdad? Cuando dicen los hombres, las mujeres. No, no, caramba, son algunos hombres, ¿verdad? Y algunas mujeres, ¿no? La mayoría de los seres humanos somos unidad, definitivamente, ¿no? Entonces unámonos, 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 unámonos todos juntos, ¿verdad? Para pelearnos este sistema, ¿verdad? Y la cárcel es una expectativa que siempre está sobre nosotros, no hay ningún problema, ¿verdad? Hay que canear un rato, como dice por ahí, estar en el tao ahí un rato con todos los compas, por ahí. Así es que no hay problema. Y en el caso de los filósofos, el filósofo que muere de muerte natural es la peor deshonra que le pueden caer realmente. Giordano Bruno, mi queridísimo Giordano Bruno, que lo quemaron, ¿verdad? Antes de abdicar de sus pensamientos, ¿verdad? Sócrates, que le pone a meterse el caetazo de Cicuta, esa cosa, ¿no? Entonces, por favor, unámonos, 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 unámonos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hagamos de nuestras conversaciones cotidianas un salón de clases, ¿verdad? Yo siempre que llegaba donde mis estudiantes, y lo digo en todos los programas de alternativas, lo que buscamos es ser analíticos, críticos, creativos, humanitaristas, ecologistas y buenos profesionales, ¿verdad? Obviamente el servicio de, ¿verdad? Y cierro con un pequeño anécdota. Cuando trabajé en el Liceo León Cortés, que es el liceo aquí de Grecia más vetusto, ¿verdad? Dando filosofía, por eso estaba en propiedad, ¿verdad? Lo irónico es que el director fue el que me propuso que aceptara la plaza, ¿verdad? Y bueno, quedé en propiedad ahí. Lo vacilón es que yo declaro mi aula territorio libre de la institución donde estoy, ¿verdad? Entonces, territorio libre del Liceo León Cortés Castro. Hablemos de todo lo que nos dé la gana y hagamos todo lo que nos dé la gana, ¿verdad? Pensar libremente, taca, 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 taca. Un día recuerdo que entró la compañera conserje, bellísima persona, pero ya con sus años encima y sus prejuicios, ¿verdad? Y yo no me fijé cuando ella entró, sino que entró muy despacito y estábamos hablando de cualquier cantidad de cosas tremendas, ¿verdad? Y eran 4 X de aquella carajada. Entonces salió una señora como los que están rezando ahí al frente de tu casa, Lucía, persinando así, y se iban buscando agua bendita. Y obviamente llegó donde el director. El director era un tipo muy gordo, ¿verdad? Muy panzón, ¿verdad? Así como pan ahora. Entonces llegó a espiarme el vacilón, pero con tan mala suerte para el señor que él solo le pegaba y proyectaba toda su panza en la entrada de la puerta y en la entrada del aula. Y entonces le digo a mis estudiantes, ve, ahí está el señor director espiando. Así es que pase adelante, señor director, y vamos. Y entonces lo único que me dijo es que no hay libertad de cátedra me dice, en el colegio. Y le digo, pues aquí sí, en esta aula sí hay libertad de cátedra. Así es que entonces démonos la libertad y hablemos con toda libertad. Reitero, unámonos, ¿verdad? La única forma de combatir a este gobierno y al sistema vigente es la unidad popular. Unámonos, unámonos, unámonos. Y no hay nada que le tema más la argolla que la unidad popular, ¿verdad? Entonces unámonos, luchemos por eso, ¿verdad? Mujeres y hombres de buena voluntad, ¿verdad? Como decían por ahí, que lo que significa mujeres y hombres que se aman, ¿verdad? Que aman la madre naturaleza y que estamos luchando por un mundo nuevo, ¿verdad? Entonces, nuevo, muchísimas gracias y ahora sí nos cayó la guillotina del tiempo. Pero Alternativas queda abierta totalmente a ustedes, ¿verdad? Incluso me encantaría que Tati forme el núcleo de Alternativa Joven contigo, Lucía, obviamente con nuestra queridísima Aidene, ¿verdad? El compañero Isaac, ¿verdad? Que es el titular, pero cuando vuelva, que ya el grupo esté formadito con ustedes. Y hagan lo que ustedes les dé la gana, ¿verdad? Con Alternativa Joven, ¿no?